está expandiéndose vertiginosamente ¿cómo le llamarán? El Macrigate, ¿no? Después de uno de los tantos. Pero este episodio del correo, del perdón a la deuda del padre o del mismo, quizá marcara, tampoco sé si un antes y un después, pero un mojón muy fuerte. Muy fuerte. Vaya días, además de esto, con esto dentro, de clima enrarecido. En otros tiempos se diría que de putrefacción. Hoy daría lo mismo, habría crisis de credibilidad de las representaciones políticas. El show de escuchas ilegales, creíbles o de jugarretas infantiles, los carpetazos de esa entidad autonómica que son los servicios de inteligencia, y otro servicio también permanente, ¿no? Es así, que es el de que toda esta basura sirva como cortina de humo para tapar una marcha de la economía helada, angustiante, inquietante, elijan el adjetivo. Más un marzo amenazador para empezar, porque podrá no haber un aglutinador de la protesta, pero sí una tradición de pelea que no le permite descansar tranquila a la comunión gobernante. Yo creo que hoy se puede decir con cierta solidez que es muy difícil imaginar un comienzo de las clases, un comienzo normal de las clases. Está también al caer el paro bancario. Y a pesar de todas estas tentaciones, vamos a intentar en estas líneas editoriales salirnos, es una figura, de las urgencias temáticas coyunturales, si se quiere. Desde un punto de vista institucional partidario, uno de los graves problemas de la política argentina es la ausencia absoluta de grandes fuerzas rectoras a nivel nacional. No hay referencias, no hay grandes referencias. No hay quienes marquen con solidez un rumbo ideológico de sentido abarcador, que por otra parte no parece ser de interés de la mayoría social. Parece que ese grueso mayor centralmente está interesado en la resolución operativa, a como sea, de una conflictividad cotidiana siempre caracterizada, con sus más y sus menos, por elementos inalterados que van y vuelven sucesivamente según fueren las realidades y percepciones momentáneas y las amplificaciones o manipulaciones mediáticas. Inflación, seguridad, empleo, bueno, conflictividad gremial educativa, corrupción estatal y casi no más, etcétera. La desaparición del duopolio peronista radical, que a grandes rasgos y desde el recupero democrático expresaba la tensión entre aspiraciones de justicia social y prolijidad republicana, por ponerle un título escolar, no fue reemplazada por guía alguna de sentido globalmente orientador, ¿se entiende? Y esto vale a derecha, centro e izquierda, para usar categorías convencionales que se entienden rápido. Alfonsín, finalmente derrotado por el entonces incipiente neoliberalismo, fue el significante del retorno a las libertades civiles si la época, las capacidades de él, o lo que fuere, no le dieron alcance para su épica de unión nacional y tercer movimiento histórico. El menemato sinceró la cooptación del peronismo por derecha, pero dentro de un esquema tradicional que no sacó los pies del plato PJ. La implosión de su modelo económico entreguista le dio paso al engendro de viudas, la alianza, que solo cuestionaban los trazos abyectos de la experiencia vivida, como si la corrupción no hubiera sido estructuralmente funcional al sistema.
acabó en una de las instancias más trágicas de la historia argentina, aquello, y sobrevino la anomalía kirchnerista, completamente inesperada, que acomodó los tantos hacia izquierda a través de la apuesta al mercado interno, la redistribución del ingreso y gestos muy fuertes de recuperación simbólica contra la oligarquía diversificada. Sin embargo, y sobre todo bajo la influencia de Kirchner, aunque también en la mayor parte de los mandatos de Cristina, el peronismo se cuadró. A más de sus características fuertemente verticalistas, que reconocen jefatura única y totalizadora, fue así porque él representó la salida exclusiva del infierno y ella una continuidad ratificada en las urnas con un porcentaje demoledor. Muy bien, los errores de cálculo político y conducción, errores en ambos aspectos, sumados a la contraofensiva descomunal de las corporaciones económicas desde su brazo mediático, derrotaron a la anomalía, y no es el caso volver a detenerse en la descripción de ese proceso, no sé si suficiente, pero sí largamente analizado. Lo objetivable es que una coalición de derechas, partidariamente más inorgánica que otra cosa, agregó al poder el gobierno formal del poder. De manera legítima por primera vez en nuestra historia, pero sin que eso signifique un liderazgo de dirección monolítica, ni muchísimo menos. Las fracciones de la gran burguesía que se expresan en la coalición que gobierna, complejo agroexportador, sector financiero, las tribus industriales, redundan, sin ir más lejos, en que está clara la existencia de un modelo de ricos, pero no de un plan armónico. Son históricamente una clase rapiñera, sin siquiera avisos de culposidad socialdemócrata, y toman nota de que Macri es bien antes un emergente mediático que un cuadro conductivo de sus intereses. De hecho, en las cofradías del gran empresariado no consigue ser Mauricio. Nunca. Es el hijo de Franco, al que ahora le perdonó la deuda. Más luego, el peronismo ya no es más que una liga de provechos o desventuras territoriales. Hablamos del peronismo, hablamos de su carencia como unificador de expectativas, no de la mística que aún puede suponer la mención de la palabra peronista. Y los radicales son una suerte de raza clase mediera extinguida, sujeta a retener intendencias de ciudades bonaerenses, mendigar ministerios, no tener una opinión orgánica como partido respecto de nada, ocupar cualquier listas electorales y sucumbir frente a los servicios de la doctora Carrió, quien hace rato se fue del otro partido, pero continúa simbolizando al gorilismo que supo mantenerlo, digamos, testimonialmente despierto. Y es en este dibujo desperdigado por donde se cuela, nos parece, no la capacidad, aunque sí el oportunismo de la coalición conservadora para mantener en la subjetividad masiva ciertas esperanzas populares de destino mejorado. Pareciera a estar por los márgenes de aceptación o resignación positiva mostrados por las encuestas, que al gobierno no terminan de entrarle las balas, no ya de su gestión económica desastrosa para los parámetros de satisfacción de la mayoría, ¿no? Tomado cualquier índice que se pretenda, actividad laboral, industrial, consumo, pymes. Tampoco parecen hacerle mella o mayor mella las evidencias de que su mentado republicanismo fue y es una estafa.
El affair de los Panama Papers, bueno, la detención escandalosa de Milagro Sala, las imágenes de represión contra luchadores sociales, la violación de la ley en la paritaria nacional docente, el discurso facho contra los inmigrantes, tanto más, y ahora la impudicia del perdón fiscal al grupo Macri por la deuda del papá y de la familia cuando administraron el correo. Bueno, remiten a una de dos. A la gente no le importa o lo secundariza porque al fin y al cabo es la mierda habitual de la política, ese discurso de mierda justamente de la antipolítica, o quien lo sabría, está combustionando una reacción que el verano disimula y que en o desde marzo, vistos algunos dientes que empiezan a exhibirse en el campo gremial, se presentará de alguna manera. En uno u otro caso, la pregunta es quiénes canalizarían decepción, descontento, reacción o viabilidad alternativa. El único actor político de minoría intensa, que además crece en los relevamientos electorales, oficialistas u opositores, publicados o reservados, se llama Cristina Fernández. Con eje obvio en el territorio bonaerense, ¿no? La madre de todas las batallas, o como le quieran llamar. No por nada se desata contra ella un ataque mediático judicial despiadado, justamente cuando crecen las encuestas. Un ataque y causas judiciales respecto de las que ya no importaría qué puede ser veraz, qué verosímil, qué un invento bizarro. Lo seguro es que no la socavan por ningún otro interés que no sea asentar una idea de corrupción generalizada durante su gobierno, porque es el humo necesarísimo para ocultar un andamiaje actual que en todo caso es igual o peor de corrupto, y que agrega el ajuste contra los más postergados y contra la propia clase media que nutrió el voto a Macri. Entonces, atrapados por esa lógica, el kirchnerismo y la propia Cristina ejercen su defensa denunciando la perfidia ridícula del hostigamiento judicial y de prensa, como en el ítem de las escuchas telefónicas, que más allá de la gravedad institucional, en cuanto a contenido, más se asemejan a una versión devaluada del Superagente 86. O advierten la obviedad de que esta arremetida es un producto distractivo para esconder el antipueblo del modelo feroz. Nadie puede negar que es una reacción lógica, azuzada por un momento con mucho más de resistencia que de contragolpe ofensivo. Mucho más. Pero, nos parece, enmarcado en aquel diagrama político donde ninguna fuerza ni figura tiene proyección sintetizadora, nadie ofrece garantías de nada respecto de alguna desobediencia o propuestas superadoras de esta mediocridad de derechas. Cristina, si resolviera ser candidata, él o los candidatos que ella determine o acompañe, o aquellos que enuncien las mejores intenciones de retomar el populismo progre, digamos, deben hacerlo superando esta recurrente cita de un pasado reciente que se nos fue. No alcanza eso para construir una nueva subjetividad. La teta de la herencia recibida le da leche al gobilaje, lo cual no cambiará nunca, pero también a los fluctuantes eternos que sucumben a los cantos de sirena, quienes se dispongan, Cristina incluida, a reedificar un ofrecimiento de poder real, deberán trazar programas concretos de recuperación. Esto es para adelante. Supondría tragarse sapos varios para abrir la mano, como siempre en la política de todo tiempo y lugar, vamos. Tejer alguna alianza poco simpática.
esquivar resentimientos personales y de sector, pero sobre todo hacerlo desde convicciones propositivas. ¿Qué con los resortes de la economía? ¿Qué con el tipo de cambio? ¿Qué con el crédito? ¿Qué con el poder adquisitivo? Ampararse en lo bueno que hubo no sirve, no alcanza. La historia comprobada demostró que las expectativas populares incluyeron la apuesta por saltar al vacío, en la confianza de que había una patria ya llena y sin retorno. Como fuere, no se reconstruye guareciéndose en la melancolía. Pareciera que lo kirchnerista, como expresión de lo más a la izquierda que tolera esta sociedad, no tiene otro argumento que un su detrás superior al presente. Con eso no se agarra del arco, y las últimas elecciones dramáticamente lo avisaron. El macrismo mintió para adelante, pero el kirchnerismo se refugió en que bastaba con el atrás consolidado. Bueno, ese atrás es válido, vaya si lo es, solo pensemos en 2001. Pero la ansiedad o expectación populares se cimentan evidentemente de otra forma. Las memorias son cada vez más cortas. Cristina es liderazgo de la minoría intensa, es determinación, es coraje, es mucho más que todo eso. Pero para franjas amplias también es cepo, autoritarismo, las cadenas nacionales, López ahora al lado de lo que de lo que está sucediendo con el Correo es, no sé, la Madre Teresa, fortunas malavidas, una inclinación a aceptar las críticas y los yerros, un accionar que no consiste únicamente en el denuncismo de las mafias corporativas, mediáticas, judiciales, quizás sirviera para reconstituir un liderazgo ampliado. Al menos por ahora, a la derecha que gobierna le va mejor, con un contrincante apenas atento a defenderse. Ese tiempo se agota, por ser un tanto exagerados, para unos y para otros.